En el Evangelio de San Juan, Jesús es el buen pastor, el único pastor de un solo rebaño que da la vida por sus ovejas, que conoce a cada una de sus ovejas y ellas lo conocen. Aleluya, 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 Jesús resucitó. Aleluya, 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 Jesús el buen pastor. Aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, 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 Jesús resucitó. Aleluya, 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 Jesús el buen pastor. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y la dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre que me ama, porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volver a tomar. Volverla a tomar. Este es el mandamiento que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio se perdone nuestros pecados. Quiero meditar en las grandezas de tu espíritu en mi ser, y descubriendo sus riquezas en mi corazón, y descubriendo sus riquezas en mi corazón. Es tan lindo, tan simple, tan suave, brisa leve, dulce espíritu.
Ven, Espíritu de Dios, llénanos. Descúbrenos los deseos del corazón de Jesús para nosotros. Que tu palabra, Señor, nos instruya en la verdad y disipe las tinieblas que hay en nuestros corazones en esta hora de oscuridad que vive el mundo. Necesitamos del soplo de lo alto. Ven, Señor, llena este lugar. Aquí estamos. Nosotros hemos reconocido que tú tienes palabra de vida eterna y que eres el único que el Padre ha confiado para salvación nuestra. Ven, Espíritu de Dios, disipa toda oscuridad y déjanos la paz y la alegría en el corazón. Amén. Es tan lindo, tan simple, tan suave, brisa leve, dulce Espíritu Santo de Dios. Tan suave, brisa leve, dulce Espíritu Santo de Dios. Sellamos con la preciosa sangre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y alegría a todos. Siempre el cuarto domingo de Pascua se celebra al buen pastor. Si hablamos de un buen pastor, es obvio que también hay un mal pastor o malos pastores. Jesús marca la diferencia diciendo: yo soy el buen pastor. Si leemos el capítulo completo de este texto de San Juan, no lo hemos leído todo, el capítulo 10, nos vamos a encontrar también quién es el mal pastor y qué viene a hacer. Pero detengámonos un momento en lo que introduce el texto. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, ya empieza a mostrar el otro, el adverso, el adversario, el asalariado, es decir, el interesado, el que no es pastor ni dueño de las ovejas porque no le interesa. Cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas porque está salvaguardando su pellejo y huye del lobo, y el lobo se arroja sobre ellas y las dispersa porque es un asalariado y no le importan las ovejas. ¿Qué es lo que Jesús pretende decirnos con ese texto que tiene alegorías? Porque lo que hemos escuchado son alegorías. Lo que el Señor pretende es que nunca olvidemos que Él pagó un precio por ti y por mí. El precio de morir en la cruz. Y desgraciadamente vivimos en una sociedad que cada vez más se hace resistente a esa salvación que gratuitamente se nos ofreció. ¿Y por qué se hace resistente? Yo me he puesto en estos días a meditar y he llegado a la conclusión de que Satanás, en su astucia, porque maneja muy bien, le conviene que la gente viva distraída. Le conviene que la gente se ocupe en muchas cosas, pero que al final no nos llevan a la vida eterna, sino que por el contrario, nos llevan por camino de oscuridad. Esta mañana que fui temprano a celebrar la misa, a los hermanos que están en el Tiberiade les contaba, a las parejas que están allá, con todo esto que está ocurriendo, por ejemplo, en Nicaragua, y que se asemeja mucho a lo que está ocurriendo también en Venezuela. Y quiero hacer un discernimiento aquí porque nosotros podemos vivir engañados, y yo también en su momento también viví engañado.
En el mundo siempre han existido ideologías, han existido sistemas políticos, han existido ideas, pensamientos que siempre intentan de alguna manera alejarnos de la verdad que es Cristo. Y quiero explicar esto. Yo me formé en el Colegio Abel Bravo y tuve profesores buenos, pero mi formación académica en el colegio fue muy fundamentada en el marxismo, como era mi generación. Y sobre todo en estas revueltas de cambio social, de revoluciones. Y uno va equivocadamente poniendo sus expectativas en personajes que piensan que son la solución. El Che Guevara, Vladimir Lenin. Uno va pensando, por ejemplo, en el mismo Fidel Castro y la Revolución Cubana. Y recuerdo que en esa fiebre, incluso estando ya en primer año del seminario, que me costó una reprimenda, porque salimos en una manifestación porque estaba en todo su apogeo la revolución sandinista. Y había que sacar a Somoza del poder, como de hecho ocurrió. Pero después de Somoza, porque los cambios políticos no necesariamente siempre responden a un mejor interés. Porque el hombre, el ser humano, siempre busca sus propios intereses. Y en estos populismos que ha dado toda América Latina, Chile, Bolivia, Ecuador, aquí mismo en Panamá, también lo hemos vivido, y en otros lugares, en este caso particular ahora, Venezuela y Nicaragua. Todos estos populismos que van dando como a las personas esa imagen de semidioses, que la revolución está inspirado en ello, y el enemigo nos hace pensar que ahí está la respuesta. Hace años, cuando llegó la revolución nicaragüense, y algunos sacerdotes incluso que participaron de esta revolución, decían que el reino de Dios había llegado a Nicaragua. Miren hasta dónde llegaron. ¿Sí? Que el reino de Dios había llegado a Nicaragua. Porque realmente fue una revolución no solamente armada, sino porque el pueblo se volcó y el pueblo dijo: vamos a sacar a este dictador que llevaba años en el poder. Pero cuando uno mira ahora el panorama y ver como un país subyugado por un populismo, porque el problema es cuando tú haces al pueblo dependiente de que todo es gratis y que la gente no quiere trabajar, que todos se lo merecen, eso convierte a una nación en un retroceso, porque no hay creatividad, la gente no tiene estímulo, porque como todo se le favorece gratuitamente, hacemos gente holgazanas. Y como los que están en el poder intentan manipular y mantenerse, van formando gente a su alrededor que defiendan la supuesta revolución. ¿Revolución de qué? ¿Revolución de qué? La única revolución verdadera nos viene de Jesucristo, que cambia el corazón. Por eso la palabra de Dios nos presenta hoy al único pastor que ustedes deben seguir. Ningún otro pastor, ningún hombre tiene potestad para cambiar el corazón fuera de Jesucristo, que es Dios y hombre. Y yo le agradezco a Dios que me haya abierto los ojos, porque cuando uno es joven tiene pasiones, y esas pasiones se dan en todos los niveles. Uno se apasiona por un futbolista, hoy es Messi o Cristiano, pero en tiempos atrás era Pelé, y en tiempos atrás era Maradona, fenómenos. Pero cuando tú encuentras con un Maradona, con todo el respeto, que lleva una vida disoluta, dice: pero ¿qué modelo puede ser para mí o para la juventud? Idealizamos a las personas.
olvidando que todos tenemos pie de barro. Solo Dios es perfecto. Y claro, cuando tú ves que un personaje termina como han terminado todos, uno se pregunta, ¿dónde está Che Guevara? Dead. ¿Dónde está Fidel Castro? Dead. ¿Dónde está Vladimir Lenin, que lo tienen como una momificada allá en Rusia? Dead. Y Cristo permanece vivo para siempre. ¿Entienden, hermano? Por eso dice la palabra de Dios hoy, en la primera lectura. Miren, los discípulos, a pesar de que se llegan a Jesús, no estaban conscientes de con quién estaban tratando. Y Jesús lo sabía, porque Él le había advertido que permanecieran juntos hasta que bajara el soplo de lo alto. ¿De quién estaba hablando? El Espíritu Santo. Porque la tarea del Espíritu era introducirlos a la verdad y llevarlos a la verdad para que conocieran la verdad. Y no solamente eso, sino que tuvieran la fuerza que tuvo Jesús de ir hasta la última consecuencia y de morir por esa causa. Es así que este Pedrito, que negó 3 veces al Señor, miren esto, el primer papa, San Pedro, negó 3 veces al Señor, porque todavía era una gallina, como mucha gente que también somos como gallinitas, nos sentimos así como que yo puedo, no, pero después cuando aprieta el problema, ay, patita, ¿para qué te quiero? Salimos corriendo. Pero ese Pedro, como el resto de los discípulos, cuando recibieron la unción, cuando recibieron el Espíritu que viene de lo alto, como tiene que recibirlo la iglesia, y por eso existen los mártires y los testigos de la fe, porque solo con la fuerza de lo alto podemos ser testigos del resucitado. Dice la palabra que Pedro, lleno de ¿qué? ¿Lleno de qué? Del Espíritu Santo, del poder de lo alto. ¿Qué es lo que más necesita la iglesia hoy en este tiempo de confusión? No se dejen confundir y no se dejen distraer. Vivimos en un mundo que nos distrae de Dios y no hay espacio para contemplar y escuchar a Dios. No se dejen confundir. Pedro y los discípulos, cuando reciben este poder, pierden el miedo. En buen lenguaje nuestro, se la rifan por Jesús. Y aquí vemos a un Pedro, dijo: jefes del pueblo, ancianos, puesto que hoy nos interrogan acerca del beneficio de un hombre enfermo. ¿Se acuerdan de ese pasaje, verdad? Un tullido, un hombre paralítico. Pedro y Juan iban al templo y lo encuentran allí. Era un hombre conocido, como muchos de nuestros mendigos que ya están tan habituados en un sitio que ya la gente se familiariza. Y Pedro lo mira ahí tirado y le dice: mira, no tenemos oro ni plata. Así son los discípulos de Cristo. Están siempre pelados. Pregúntemelo a mí. No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo, aleluya, eso te doy. ¿Y a quién tenía Pedro? A Jesucristo, y ungido con el sello del Espíritu. Porque no solamente a Jesús, también tiene el Espíritu. Y ahora Pedro le dice: en nombre de Jesús, no en su nombre, en nombre de Jesús Nazareno, ponte de pie. Y a la vista de la gente, el tullido se levanta y la gente, la noticia llega a las autoridades y dice: digan, porque ya tenían el clasificativo de los discípulos, la primitiva iglesia, de que eran las sectas de los nazarenos, del nazareno, de aquel que había muerto en la cruz. Y Dios todo esto lo permite. Y es por eso que Pedro en su defensa dice: puesto que hoy se nos interroga acerca de este hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes. Ya no tiene miedo Pedro. Sépanlo. Y sépanlo todo el pueblo de Israel,
Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese mismo que ustedes mataron y que Dios lo ha hecho Señor. Este mismo que es la respuesta que el mundo necesita ayer, hoy y siempre. No hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesús tiene poder para salvar. Solo el nombre de Jesús. No hay más. Así que fuera Che Guevara, fuera Fidel Castro, fuera Vladimir Lenin, fuera cualquier otro político. Solo Jesucristo da vida eterna. No hay más. No sigan hombre. Por eso la palabra también afirma: maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Todos nosotros somos criaturas frágiles. Yo puedo tener una muy buena amistad con mi hermano, pero mi fragilidad, yo puedo terminar traicionándolo a él o viceversa. Somos seres humanos. Solo Dios permanece fiel. Solo Dios es fiel hasta las últimas consecuencias. Y esa es la razón por la que Pedro ya, ahora sí es un gallo bravo. Pelea. Ningún otro puede salvarnos. Ninguno. Y miren que los judíos tenían una cantidad de profetas, hasta Moisés, Elías, y Pedro es contundente. Ni Moisés, ni Elías, nadie. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos ser salvados. Solo Jesucristo. Ahora, yo quiero que ustedes sepan, nosotros libramos una gran batalla espiritual. El Papa Francisco acaba de publicar su última encíclica, y como el Papa es muy gracioso, porque lo es, muy peculiar, dentro de las cosas que ha dicho en la introducción del llamado a la santidad, él habla en dos términos muy propios de su forma de decir las cosas. Habla de los santos que son del otro lado de la puerta, y habla de los santos que son la clase media de los santos. No somos la high class, pero somos clase media. Es decir, la gente del día a día. Yo no seré un Francisco de Asís o un Ignacio de Loyola. Yo no seré una Madre Teresa de Calcuta, pero con tal de que esté en la clase media de la santidad y llegue al cielo, vale la pena, aunque tenga un rinconcito. Amén. ¿Qué es lo que el Papa intenta decir con esto? Que no hay excusa para que nadie se autoexcluya de la llamada que Dios tiene, porque no es el Papa que llama, es Cristo. Vamos a revisar esto para ver si están claros. ¿Quién quiere ver a Jesús? ¿Quién quiere ir al cielo? Tiene que ser santo. Y la palabra es clara. Sin santidad, ¿cuál es el problema? Tenemos unos estereotipos. Por eso el Papa, y yo espero que ustedes, ya yo la bajé, pero los que puedan conseguirla, la lean. El Papa nos está presentando una santidad de nuestros días. No es cosa complicada. Nuestros estereotipos de santidad son equivocados y hay que cambiar ese concepto. Por ejemplo, usted que está casado, los que son casados, Dios no le está pidiendo que sean santos como un cartujo. ¿Quién le ha dicho eso? Que usted tiene que una vida de cartujo ahí encerrado y sin hablar. No, ese es un estilo, pero no es el único. Si tú te vas a santificar, que sea en tu relación matrimonial. ¿Cómo? Pues evitando todo aquello que pueda poner en riesgo tu relación. Por ejemplo, en el matrimonio también hay que practicar la castidad. Y esto, cuando hablamos de castidad, no estamos hablando solamente del hecho de privarse de la relación conyugal, la relación sexual. No se trata de eso. Lo que se trata es que si tú eres casto, tú tienes que tener cuidado de no voltear los ojos fuera de tu mujer y tú fuera de tu marido. Tienes que mantener mentalmente castidad en tu relación. Eso es ser fiel. Y no es que no va a ser tentado, pero aún en medio de tu tentación,
haz tu esfuerzo. Dios valora no la debilidad, porque Él sabe que somos débiles. Dios valora tu esfuerzo. Señor, tú sabes, porque como este mundo es tan distraído, yo voy a hacer mi disciplina. Si tú sabes que el internet, y todo esto lo toca el Papa, es motivo de distracción, es un medio tecnológico eficiente, pero tú tienes que darle la regla, no que la tecnología te marque a ti la regla. No, porque hoy estamos muy expuestos a cosas que nos distraen. Si no te va a edificar, no estés incurriendo en situaciones que no te van a llevar a la santidad. Y créanlo, hoy en día se ha disparado el uso de la pornografía, precisamente por el internet. Si yo sé que eso me va a hacer daño, ¿qué voy a yo estar buscando allí? Porque eso va a excitar mi pasión. Entonces uno tiene que ser radical. Esto no me va a llevar a ser una persona virtuosa, no me voy a distraer. Porque el santo desarrolla virtudes. ¿Y qué son las virtudes? Son los recursos, los medios, así como un atleta. Miren, un atleta para llegar a alta competición necesita someterse a duras pruebas. Para ser un atleta de gran competición, ¿y qué hace? Renuncia a muchas cosas. Ustedes ven a un buen atleta trasnochándose. Ustedes ven a un atleta de buena competición haciendo estragos, consumiendo bebidas alcohólicas o cosas que le van a restar su capacidad de competencia. O sea, se priva. Incluso algunos alimentos grasosos, dice, yo puedo, no es que no, pero dice, no, tengo que cuidarme. Tengo que cuidarme. Miren, si eso cabe para el mundo, diríamos, físico, es decir, de lo que es tu realidad humana, cuánto más la vida espiritual. Ustedes no saben que son atletas. Ustedes no saben que usted tiene un espíritu que hay que cuidar. Usted no sabe que tiene que disciplinarse. Usted no sabe que tiene que renunciar a cosas que no le hacen bien a tu alma. ¿Dónde están tus sacrificios? ¿Dónde están tus ayunos? ¿Dónde están tu penitencia? ¿Dónde está tu negación? Si ustedes no se ejercitan, no van a poder resistir el combate. Y esto también lo dice el Papa Francisco. El Papa Francisco nos recuerda que la vida cristiana es un combate. ¿La vida cristiana qué es? ¿Y usted ve un combatiente sin arma? ¿Ha visto un combatiente en el terreno de guerra sin arma? ¿Dónde están tus armas espirituales? ¿Dónde está tu fortaleza para poder combatir bien? Es una lucha. Hermanos, esto es serio. Por eso que hay tantos cristianos, hombres que se dicen de fe, pero están enclenques, están débiles, están sin fuerza, están raquíticos. Claro, y cualquier viento se cae, porque no puede resistir. Y esto cada vez va a ser peor. Nosotros acabamos de venir de México. Ya estando en México, habíamos vivido experiencia de dolor, de ver una iglesia martirial. Y conversando con un amigo sacerdote decía, pero esto no es más que el inicio. Porque esto se va a ir expandiendo en el mundo. ¿Por qué? Porque ustedes, si yo estoy en un combate, ¿quién es mi enemigo en este combate? ¿Quién es mi enemigo? El Papa lo dice. Mi enemigo número uno se llama Satanás. Eso es que a muchos cristianos, incluso hombres de iglesia, que no les gusta decir. El enemigo número uno se llama Satanás. Y si Satanás es mi enemigo, ¿tú crees que te le va a poner fácil? Pues no. ¿Tú crees que al demonio le gusta que tú vengas a misa? Pues no. ¿Tú crees que al demonio le gusta que tú recibas la Eucaristía? Porque el demonio sabe verdaderamente que Jesús está en la Eucaristía. Si no creyera, no se metiera con la Eucaristía. Pero él sabe que ahí está Jesucristo. Y si él puede impedir que a ustedes comulguen, lo hará. Él hará todo lo posible para alejarte de Jesús y Eucaristía. Él hará todo lo posible para que te entre pereza de no ir a la iglesia. Él hará todo lo posible por distraerte. No, los domingos, ay, no tengo muchas cosas que hacer. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Sobre qué? Sobre todas las cosas, más que tu interés laboral.
más que tu interés laboral, más que tu esposa, más que tu esposo, Dios debe ser lo número uno. Y cuando Dios no es el número uno, pregúntate, ¿quién está ocupando ese lugar? ¿Quién lo está ocupando? Este es el problema, hermano. Entonces, ¿qué hace el demonio? Se mete con uno y se mete con el otro. Hemos visto todos estos años últimos los constantes ataques a las iglesias, destruyendo sagrarios, profanando sagrarios, y ahora no se quedó contento con eso. Vamos a meternos con aquellos que hacen posible que Jesús venga. ¿A quién va a atacar entonces? A los sacerdotes. No se extrañen de que va a aumentar en los próximos años la matanza de sacerdotes, porque detrás de todo esto está el mismo diablo. No hay que tener miedo. No tengan miedo. Cristo ha vencido al mundo, y los que estamos en Cristo venceremos al mundo y venceremos al diablo. Pero hay que estar consciente del trabajo que Dios me está confiando y todos los recursos que nos está dando, los sacramentos. Miren, hermano, en la iglesia católica tenemos todos los recursos para que tú seas santo. Estás enfermo, te puedes santificar a través de la unción y de tu ofrenda en el dolor. ¿Quieres participar de la dignidad de hijo de Dios? Están las puertas del bautismo, que nos introduce no solamente a ser hijo de Dios, sino coheredero con Cristo, tener la misma herencia de Cristo. Has caído porque Dios conoce, nos ha regalado el sacramento de la reconciliación, borrón y cuenta nueva. No importa cuál haya sido tu pecado, siempre hay oportunidad de levantarte. ¿Quieres mantener una familia? Te da el sacramento del matrimonio para que sean santos en ese vínculo. No es un solo espectáculo, es una llamada a vivir como pareja el plan de Dios. El plan de Dios. ¿Estás viviendo o has recibido una llamada como es la mía? Porque yo no me elegí para ser cura. El Señor me eligió. Pero no basta con que yo haya sido elegido. Es que yo tengo que ser santo, porque en la medida que el sacerdote sea santo, ayuda a la santificación de ustedes. Y en este sentido, lo reitero, los que vienen y participan aquí de este lugar de la Ciudadela, yo les invito, les animo, los promuevo para que sean santos. Qué bonito será el día que yo parta de la eternidad y empiece a ver la lista de la gente. Ese iba allá. Ella también. ¡Ay, qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? Porque se esforzaron. Hermano, Jesús no nos dijo que esto iba a ser fácil. La santidad no es fácil, pero tampoco imposible. Porque si vas a ser santo, prepárate para las tribulaciones. Prepárate porque el enemigo, tú vas a ser santo, voy contigo. Pero no se asusten. Él es un perro muerto, como dice el Padre Pío. Ladra todo lo que quiera. Ustedes no lo provoquen, pero sigan su camino. Porque en mi ministerio me he dado cuenta que lo primero que el enemigo logra en la gente es la sugestión. La sugestión y el miedo. Ay, Padre, es que siento que el demonio me está... ¡No tengas miedo! Si Dios permite que eso pueda estar pasando en tu vida, es porque de un mal o de una situación de opresión, Dios quiere también glorificarte. Porque no hay mal en el sentido de la fe que Dios nos saque un bien. De los males Dios puede sacar cosas buenas. Aún de la enfermedad, todo Dios, dice la palabra, todo ocurre para bien de los que le aman. Entonces miren, hermano, es que hoy esta palabra es para saborearla y deleitarse. En la segunda lectura, que el apóstol nos da sobre este don precioso, dice la carta de San Juan: queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre. ¿Miren qué? Claro, pero si tú no te detienes, tú no vas a contemplar. Por eso es tan importante, escúchenme, espacios de retiro. Porque vivimos tan en el mundo que la gente no tiene tiempo para recogerse.
Cuando tú piensas en ese amor, yo le llamo amor demencial, amor extremado. De hecho, lo dice la palabra también, ¿no? Tanto amó Dios al mundo, tanto, que le dio a su Hijo único. O sea, si Dios da a su Hijo único y su Hijo único está muriendo por ti, ahora pregúntense, Jesús dice, si conocieran a mi papá. Si yo soy así y ustedes me aman, si ustedes conocieran a mi papá, si ustedes conocieran cómo es mi Padre, si Él me hace manifestar este amor por ustedes, pregúntense, piensen, ¿cómo será mi papá? Y Jesús añade, yo lo conozco. ¿Ah? Yo conozco cómo es mi papá. Por eso dice el texto, queridos, miren cuánto amor nos ha... Pero si yo vivo en el mundo, distraído, ¿qué es cierto? ¿Qué es la empresa? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto? Que no es que esté mal, pero ¿cuánto tiempo ocupas tú para pensar en las cosas de Dios? ¿Cuánto tiempo? Miren, la gente que viene aquí, que ha vivido las experiencias de retiro, se dan cuenta que es un oasis. Porque el mundo nos absorbe tanto que no hay tiempo para replantearse qué Dios quiere conmigo. Ahora miren lo que Dios quiere contigo. Escucha. Pues no solo nos llamamos hijos de Dios. Nosotros nos llamamos. A ver, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Dice, no solamente nos llamamos. Reafirma Juan, somos. Soy hijo de Dios. Y si yo soy hijo de Dios, yo también voy a ser heredero de Dios. Es decir, que Dios tiene para mí una herencia para dar. Y Jesús también nos dice, me voy a prepararle un lugar para que donde yo esté el que me ha servido. ¿Ustedes se imaginan a Jesús? Vamos a ver el entendido humano. Esta suite va a ser para Teófilo. Ay, aquí va a dormir. Aunque en el cielo no se duerme, ¿no? Y Jesús preparando la cama. Aquí va a dormir mi querido Teófilo. Aquí el sillón para que pueda reposar. Aquí, términos humanos. Si Jesús está diciendo, vengo a prepararle un lugar. ¿Te imaginas? ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo será ese lugar que Dios tiene reservado para mí? San Pablo dice, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni ha venido a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Hermano, tú no eres capaz de imaginar la grandeza de ese amor. Pero si yo no pienso en Dios, si estoy tan distraído, si el mundo me tiene tan aferrado a cosas materiales, ¿de qué me sirve ser el mayor millonario del mundo si pierdo mi alma? ¿Ves cómo vivimos en un mundo equivocado? La gente se ocupa de lo material, que no es que esté amado, pero no ignorancen nada. Ustedes no son dueños de nada. Ustedes son simples administradores. Dueño de todo es Dios. Dueño de todo. Pero el hombre se afana. Poder, placer, dinero. Y después. Ustedes pueden salir de aquí, yo también. Y si darme cuenta, un fajo, se murió. ¿Y de qué te sirve? Ser práctico en la vida, de que se me puede extinguir en cualquier momento. Yo no estoy sembrando para ahora, estoy sembrando para la eternidad. Y ustedes también siembran para la eternidad. Y sigue diciendo el texto, porque esto es una cosa viaja. Pues no solo lo llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, atención, no te preocupes que la gente te reconozca. Hay alguien que sí te conoce y sabe tu esfuerzo, y sabe tu lucha, y sabe tu dedicación. No, si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo reconoce él. Ustedes creen que el mundo crea lo que nosotros creemos. No, porque el mundo es enemigo de Dios. Este mundo como está es enemigo de Dios. No esperen que el mundo piense como piensa uno que le sirve a Dios. Nosotros vamos contra corriente. Y dice la palabra, hermanos míos, así como que Juan se estuviera flotando, dice, hermanos míos, ahora somos hijos de Dios. Aleluya. Pero ponle entendimiento a este escucha. Ahora somos hijos de Dios. No dice seremos mañana.
ahora, ya. ¿Y por qué somos ahora hijos de Dios? Porque hemos sido bautizados. A ver, ¿por qué somos hijos de Dios ya? Ahora, no mañana, no en el futuro, ahora somos hijos de Dios. Y dice Juan, yo me imagino a Juan escribiendo, cuando iba escribiendo esto, tenía que parar. Y decía, Señor, que vas a matar. Porque él era un hombre con ciencia infusa. O sea, el Espíritu Santo le iba inspirando las cosas. Entonces sigue escribiendo, ahora somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado cómo se debe. Dios mío, si esto yo lo estoy gozando ya ahora, ¿qué será lo que Dios está preparando para mí? No se ha manifestado lo que se debe. Y ya sabemos, y miren la certeza, ya sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué? Cuando Él se manifieste, ¿qué? Ponte de pie. Cuando Él se manifieste, ¿qué? ¿Qué más? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cuando Él se manifieste, ¿qué? ¿Seremos qué? ¿Seremos qué? ¿Tú te imaginas sin vergüenza que vas a ser igual a Dios? Semejante a Él, lo dice la palabra. Créeme, que nadie te quite esta convicción. Serás semejante a Él. Serás semejante a Él. Dígase lo que está a su lado. Serás semejante a Él. Dígaselo. Seremos semejantes a Él. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Quién lo dice? ¿Quién dice eso? La palabra de Dios. ¿Quién dice eso? Que el problema de nosotros los católicos es que leemos, pero no nos detenemos a decir, eso es conmigo. Crea la palabra. Y no termina todavía. Ya sabemos que cuando se manifieste, vamos a ser semejante a Él. ¿Te imaginas eso? A ver, Rosita, Rosario, cuando tú llegues allá a la gloria, ¿a quién verás en esta hermana? A Cristo. ¿A quién verás en esa hermana? ¿Por qué? Seremos semejantes a Él. Es que lo dice la palabra. Vamos a ser semejantes. ¿Por qué? Porque el Padre ha elegido la imagen de su Hijo para que en esa imagen de su Hijo nosotros seamos reconocidos. Voy a poner una manera más sencilla, con términos de alegoría de este tiempo. Vamos a ser clonados en Cristo. ¿Qué les parece? Vamos a ser clonados en Cristo. ¿Sí? Seremos semejantes a Él. Pero hay más. Porque lo veremos tal. Pero dígase con más. ¿Cómo lo veremos? ¿Cómo lo veremos? ¿Cómo lo veremos? Es decir, de una manera transparente. Ya no habrá velo. Ahora tenemos un velo. Hay cosas que no vemos todavía, pero un día el velo caerá. ¡Jesús! ¡Amor mío! Y entonces te pondrás de pies y abrazado de cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que vinieras así, cuánto he esperado que me hablaras. ¡Lo veremos tal cual es! Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira, mira, mira la cruz del precio. La cruz, esa es mi más grande verdad. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Aquí está la prueba, aquí está la prueba. Nadie te ama como yo. Mira, mira el precio de tu rescate. La cruz fue por ti, fue porque te amo. Nadie, ni Fidel, nadie te ama, ni Maduro, ni tampoco Ortega, ninguno. Nadie te va a amar. ¿Cómo queda claro esto? Esa es la palabra de Dios, hermano. ¿Ven cómo el mundo le conviene que estas cosas no las meditemos?
¿Ven cómo el enemigo quiere que nosotros nos distraigamos y estemos pensando en otras cosas que no tienen ningún valor? ¿Ven cómo ustedes, hermanos, ahora que están recibiendo esta palabra tienen que darle prioridad? El mundo está como está porque desconoce esta promesa, desconoce la palabra. Y la palabra de Dios, siempre tenganlo claro, aquí lo he repetido cientos de veces, la palabra de Dios es una persona. ¿Quién es esa persona? Jesucristo. La palabra es Cristo. Y yo tengo vida por esta palabra. Que el Señor nos fortalezca y nos haga obedientes a su palabra. Que así sea.